Hola, bienvenidas. Ya pueden empezar, ya están conectadas. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales de CEPIADET. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta pequeña charla que vamos a desarrollar sobre el papel de las organizaciones de la sociedad y la agenda de derechos de los pueblos indígenas ante esta contingencia por el COVID-2019. Pues hemos estado haciendo una serie de reflexiones y también intentando visibilizar como todos los temas transversales que se ven afectados en el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas ante esta emergencia, y bueno, también como las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos desde diferentes frentes, tema de tanto de acceso a la justicia, a la salud, en general al ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de la población indígena, pues también a qué retos nos estamos enfrentando, cómo estamos sorteando esta contingencia y cómo estamos sosteniendo también los trabajos que venimos realizando en torno a esta población que como todas ustedes, todo el público sabe, conoce, pues en México es un tema que tiene muchísimos pendientes, muchas brechas entre lo que está determinado en las leyes, en general en las políticas públicas y en lo que acontece en el día a día de las personas, pueblos y comunidades indígenas. Agradezco mucho el haber aceptado la invitación a los compañeros, al compañero y las compañeras de las diferentes organizaciones civiles que esta tarde nos acompañan, y les voy a ceder la voz para que puedan presentarse. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Nora Sek. Estoy en la ciudad en el municipio de Copelchen, en la ciudad de Campeche, en el estado de Campeche, México, y pertenezco a la organización Cacuxtal Muxmeya. Somos una organización indígena que nuestra tarea principal es el trabajar con las semillas nativas, en el tema de la conservación y la promoción de las semillas, ¿no? Además de otros temas, estamos trabajando con jóvenes, también con mujeres, el tema de la agroecología y el tema de los derechos. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, Nora. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Ailsa Miroslava. Trabajamos aquí en Investigación y Diálogo para la Autogestión Social. Les hablo desde Oaxaca. Somos una organización que ya tiene algunos años trabajando temas diversos en relación a la diversidad, las pedagogías críticas, los derechos lingüísticos, y tenemos como un campo abierto que tiene que ver con antropología en salud o antropología médica, y pues estamos muy interesadas en poder como articularnos y compartir como los saberes que hemos ido construyendo a lo largo de los años en relación a la operación del sistema de salud en México y en Oaxaca particularmente, y que en estos momentos creo que es más que pertinente que estos saberes se socialicen y estemos como articulándonos en red para hacer cosas más allá como de todo el temor que está rondando en el ambiente. Hola. Adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Meyatzin Velasco, soy parte del equipo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en la Ciudad de México, mejor conocido como el Centro Pro. Somos una organización en defensa y promoción de los derechos humanos. Este año estaremos cumpliendo, ahí por octubre, 32 años de trabajo en pro de la defensa, y tenemos trabajo en distintas líneas. Mucho de nuestro trabajo es conocido a partir de la defensa en temas más vinculados
a graves violaciones, pero también tenemos un trabajo desde hace muchos años en acompañamiento de comunidades, pueblos indígenas, temas de defensa de la tierra y el territorio, y bueno, hoy por hoy, frente al contexto que enfrentamos, estamos pues muy interesadas en seguir escuchando, construyendo y compartiendo de qué manera desde estas perspectivas y para los pueblos podemos enfrentar esto que estamos viviendo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Juan Antonio. Bueno, pues, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, por haberme invitado, por haber invitado a PRODESC, que es la organización donde yo colaboro, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Mi nombre es Juan Antonio López, soy coordinador del área de justicia transnacional en PRODESC. Y bueno, pues con gusto de poder estar aquí, poder participar y aprender y compartir un poco de la vivencia que tenemos en la organización, y sobre todo en este momento tan difícil para muchos, ¿no? Con todo este tema del COVID. Entonces, pues muchas gracias y listos para empezar. Ok, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Edith Matías Juan, yo colaboro en el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, y en esta ocasión voy a estar un poco moderando la plática, y bueno, ese va a ser mi papel ahora. Tenemos algunas preguntas o algunas reflexiones, ¿no?, que nos han surgido ante esta contingencia, el hecho de venir desarrollando una dinámica de trabajo muy cercano con las comunidades, de actividades presenciales, y ante la contingencia, pues haber detenido todo esto que venimos trabajando, ya sea de manera articulada o de manera por organización. Y bueno, quisiera preguntarles cuáles han sido para ustedes en sus organizaciones las principales afectaciones que han tenido sus agendas, ¿no?, los temas que vienen trabajando derivado pues de esta contingencia por el COVID-19. Bueno, una de las principales afectaciones es pues los eventos que teníamos ya programados en estos meses. Un evento para nosotros muy importante como organización indígena en la región, y también como parte de diferentes redes a nivel de la península de Yucatán. Es una actividad que realizamos cada año, que es las fiestas y ferias de semillas nativas. Desde el año pasado estamos trabajando en la red mayense de guardianes de semillas, y ya se había elaborado un calendario de fiestas, y bueno, con todo esto de la contingencia se pospusieron estos eventos, pero también tratando como de pensar en otras estrategias de cómo acercar las semillas a las comunidades, ¿no? Entonces, por lo pronto, ese ha sido año con año, desde hace 12 años, es como nuestra actividad principal, y para estas actividades nos preparamos durante todo un año. Y además de estos eventos, pues los talleres en los que estamos organizando y participando, también intercambios y otros encuentros que ya habíamos pues programado, ¿no? Sí, de este lado, en investigación y diálogo para la autogestión social, ha sido como un ciclo interesante para repensar como nuestro trabajo, sobre todo como en miras de poder articularnos más. Llevamos ya alrededor de 4 años específicamente trabajando con personal de salud, estudiantes en formación hospitalaria, y este ha sido un buen momento como, por un lado, pues para no estar en este momento como quisiéramos cerca en los hospitales, pero sí para replantearnos cómo hacemos que todo lo que hemos encontrado en relación a la operación del sistema de salud pueda como circular de una manera como proactiva en estos momentos, ¿no?
Por otro lado, pues afortunadamente nosotras tenemos muchas actividades que se han podido adaptar como al sistema en línea, y eso nos ha permitido como estar explorando nuevos horizontes para el trabajo, ¿no? Estamos por sacar unos pequeños seminarios que tienen que ver con autogestión en salud y con trabajo propuesto para terapeutas, justamente en la lógica de transmitir saberes y de fortalecer redes de autoayuda y de apoyo mutuo. Y pues en ese sentido no nos hemos visto realmente como afectadas en términos de agenda, ¿no? Pero más bien estamos como muy urgidas de articularnos con organizaciones que sí están en campo en este momento y con esos retos de ahora que regresemos, qué vamos a hacer o cómo nos podemos comunicar con los lazos comunitarios que tenemos en campo, y pues es a razón de eso que andamos por aquí charlando con ustedes. Gracias, Aitza. Desde el Centro PRO hemos estado, pues, siguiendo muy de cerca a nuestras comunidades y a las personas que acompañábamos, pero sin duda el acompañamiento a las víctimas, comunidades, colectivos de manera directa, por la naturaleza del trabajo del Centro PRO y seguramente de muchas de las personas que están asistiendo a este webinar y quienes estamos participando, pues es lo primero que se ha visto impactado, ¿verdad? Mucho de la defensa que realizamos todas y todos es directamente en terreno, y eso ha sido parado por completo, justo para seguir cuidándonos entre todas y todas. Al igual de como ya las compañeras comentaban, mucho de nuestras actividades en términos de fortalecimiento de herramientas y de conocimientos colectivos, como son los espacios de talleres, foros y encuentros, se han venido posponiendo conforme las distintas fases del gobierno federal se han ido aumentando. Y pues eso, por supuesto, y al igual que la compañera anterior, ha venido a ponernos en un repensar desde otras herramientas y tecnologías, sí cómo podemos seguir generando esas herramientas, pero también con esta especificidad con las poblaciones y las comunidades indígenas, ¿verdad? Que a lo mejor no necesariamente tienen acceso a este tipo de plataformas como la que estamos hoy, o que necesariamente van a acceder a un webinar, y que requiere de un repensar y tener mucha imaginación de cómo hacer llegar muchas de las cosas que estábamos pensando o que incluso se están necesitando. Y creo que mucho de lo que más se ha visto impactado en el trabajo que realizamos desde el Centro PRO es todo lo vinculado a las actividades preventivas de defensa de bienes naturales y de la tierra y el territorio. Todo aquello que era más puntual en términos de la defensa del agua, como ya teníamos el honor de seguir acompañando un proceso en el norte de México con las comunidades ejidatarias de Parras, pues eso se ha venido parando, se han venido puestos temas más preventivos agrarios, ¿no? De esto que es revisar nuestra vida comunitaria más desde lo profundo, antes de que haya una afectación, por supuesto, requieren de un contacto directo, de intercambio, incluso de tomas de decisiones comunitarias que ahorita no se están pudiendo tomar, ¿verdad? Y que eso ha hecho que este trabajo preventivo de defensa pues se vea trastocado. Muchas gracias. Gracias, sí, Juan Antonio, por favor. Sí, bueno, gracias. No hay mucho más que decir, creo que mis compañeras lo han dicho prácticamente todo. Nada más ahí agregaría, aparte de todo el problema que ha causado o que ha afectado nuestras agendas en el trabajo organizativo, en el trabajo comunitario, que no podemos estar viajando a campo porque los procesos se ven detenidos y porque permite a pues otros actores, ¿no? que sí están allá, poder moverse, ¿no? con un poco más de facilidad y pues por ahí ir afectando más los derechos de las comunidades. Pero el otro punto que yo creo que sí se ve afectado en las agendas, por supuesto, sobre todo en la de PRODESC, es el hecho de que los tribunales y todo el Poder Judicial también está parado. Esto afecta directamente a las comunidades porque no hay acceso a la justicia, porque los juicios que se estaban llevando, los juicios que se estaban desarrollando, los procedimientos jurídicos están detenidos. Y con esto pues tienes una afectación mucho más directa hacia las comunidades, que se tardan más en poder tener realmente justicia, que se tardan más en poder, en algunos casos, retomar la posesión o la propiedad de sus territorios, y en muchos otros detener las afectaciones que les están causando megaproyectos, ¿no?
o los que llaman proyectos de desarrollo, que ya están ahí, pero que no los pueden detener porque el Poder Judicial también está detenido. Entonces, sí afecta a la agenda de la organización, porque sí nos afecta no poder estar realizando las actividades diarias en forma, porque hay otros actores que no lo están haciendo, pero también afecta, y creo, mucho más a las comunidades y pueblos indígenas. Así es, venimos las 5 organizaciones que estamos aquí reunidas, pues ya lo estamos viendo. Venimos desarrollando trabajos como muy puntuales y sobre todo de mucha urgencia en muchos sentidos, como lo es el acceso a la justicia, la defensa de los territorios, la defensa incluso, ¿no?, de la biodiversidad, de las semillas nativas, de pues todo lo que implica, todos los bienes y todo el patrimonio de las comunidades indígenas, sus saberes colectivos. Pues si pudiéramos hacer una pequeña reflexión también en torno a desde sus perspectivas, ¿no?, cuáles consideran que son los derechos principales que se están afectando tanto en lo individual como en lo colectivo de la población indígena, y si cuáles consideran ustedes que podrían ser los temas prioritarios para poder, o prioritarios de atender ante esta contingencia, ¿no? Sabemos que estamos en una etapa de tener que priorizar cosas, ¿no?, de tener que decidir qué sí vamos a atender ahora como organizaciones de la sociedad civil y qué cosas podemos posponer, ¿no?, en nuestras propias agendas, y también cómo le hacemos para darle sostenibilidad a esos trabajos, ¿no? Entonces me gustaría que pudiéramos reflexionar un poquito sobre eso. Nora, si gustas empezar. Nora, ¿tienes silenciado tu micrófono? Ahora sí. Bueno, creo que esta situación en la que nos estamos encontrando en los pueblos, en nuestras comunidades, es totalmente nueva en las últimas décadas, ¿no? Se han vivido estas situaciones, pero creo que la memoria de nuestros abuelos y abuelas es de mucho atrás. Y en estos tiempos nosotros adolecemos un poco de esta preparación ante estas situaciones, ¿no? Y toca un aspecto muy fuerte en las comunidades, que es el tema de la colectividad, ¿no? Del que nos mantengan sin salir en nuestras casas, cuando en las comunidades pues nuestra vida es muy social, de esa relación, de esa interacción con los otros y las otras, pues es algo todavía muy fuerte, ¿no? En la región en donde estamos, pues somos básicamente del pueblo maya, es la población indígena, pues la costumbre es estar en familia, entre los compañeros y compañeras de las comunidades. Creo que esto es lo que nos duele, ¿no? Sin embargo, esta situación ha hecho evidente una serie digamos, de afectaciones que antes del COVID sabíamos que estaban, pero que han sido como más crudas con la pandemia, ¿no? El tema laboral, el tema de lo que vivimos en la península ante la cancelación y el despido de diferentes trabajadores de la Riviera Maya, que personas de las comunidades que ante esta situación tienen que regresar y regresan sin trabajo, ¿no? El tema de la movilidad también, hace más o menos un mes, o poco menos, 3 semanas,
las comunidades ante toda esta situación que se estaba viviendo, en su mayoría cerraron sus accesos. Y bueno, hay como una respuesta inmediata por el miedo, pero también hay una situación urgente de organizarnos en las comunidades, y eso también ha evidenciado esas diferencias de organización entre comunidades en donde digamos que esta relación social ha sido fracturada, y otras que han permanecido y tienen todavía la costumbre de organizarse y tomar decisiones en asambleas. Entonces, eso también ha sido muy, muy evidente. Dentro de los temas, bueno, el tema de la salud, creo que en la región en general el servicio de salud es muy precario, o sea, tanto el servicio como la infraestructura. En el municipio donde estamos, pues solamente tenemos un hospital. En las comunidades, pues hay comunidades que no tienen solamente una casa de salud, pero no cuentan con un médico o médica, y eso agudece mucho desde antes del COVID. Estaba como esa situación, ¿no?, de precariedad, de falta de buena atención. En realidad el hospital que tenemos aquí en Copelchen es solamente para traslados, ¿no? Te enfermas por cualquier situación, es como tu pase para la ciudad de Campeche, ¿no? Y ese es un tema que ha quedado relegado, y que con esta situación de la pandemia pues es todavía más urgente atender, ¿no? Otro es el tema de la alimentación. Esta región ha sido muy, muy afectada por la agroindustria, en el cambio de uso de suelo, el dejar la milpa por el monocultivo en algunos casos. En algunos, pues eso así esa situación de seguir sembrando milpa es lo que nos mantiene todavía de pie, ¿no?, en algunos casos, y nos da mucha esperanza porque ahí encontramos diversidad de alimentos y también se generan ciertas relaciones de intercambio, ¿no? Pero también hay que estar conscientes de que hay población que incluso no tiene semilla, o sea, lo que produce de alguna manera mecanizados, pues lo vende todo y finalmente se queda sin alimentos, y en estas condiciones económicas también sin recursos, ¿no? Hay otro tema que ha estado también sonando, bueno, el tema de la economía, que es muy, ahora sí que es un tema que nos afecta a todos, el tema ambiental, o sea, en estos tiempos el megaproyecto que nos está afectando es el tema del Tren Maya, el llamado Tren Maya. Hay mucha incertidumbre, que también esa contradicción, ¿no?, de que por un lado no podemos salir, pero por otro lado ya se están preparando para iniciar la construcción, y eso va a generar movilidad dentro de la península. Entonces, sobre todo en estos lugares donde van a pasar las vías, pero pues hay toda esto que se vivió con los despidos en la Riviera Maya, pues también se está previendo agudizarse en el tema del tren, ¿no? Y el tema ambiental, justo estamos atravesando con una sequía muy fuerte. Han caído en esta semana una o dos lluvias, de repente amenazas de lluvia, ha sido muy bueno, pero desde enero que no llovía. Entonces han habido un incremento de los incendios, qué bueno que cayó la lluvia, porque amanecía y en la región había como un denso humo, ¿no? Entonces, todo esto también se ha agudizado porque la atención totalmente está enfocada al COVID, ¿no? Y esas situaciones que se vivían antes del COVID, pues quedaron así como en pausa, pero no porque se hayan acabado, sino simplemente no hay quien le esté dando atención, ¿no? Entonces,
es un poco complicado cómo esta situación pues, nos demanda ser todavía más creativos en las formas de cómo poder hacer frente, ¿no? Sobre todo cuando estamos en el tema de la defensa pues, del territorio, ¿no? Sí, gracias. Bueno, continuando con lo que comenta Nora, yo sí quisiera como insistir, ¿no? Como con esta agenda como inmediata que se tiene y ya de corto plazo, digamos, y mediano plazo, creo que estamos ante un panorama en donde la exigencia en torno al derecho a la salud tiene que ser como un eje articulador de muchas de nuestras acciones, dado que ya han sido décadas de una violación sistemática de este derecho en las comunidades y en las regiones denominadas rurales de México. Es decir, quienes hemos estado cerca de la investigación social de lo que significa el acceso a la salud en estas geografías, sabemos que ya hay toda un que duele mucho, que está lleno de historias de desatención, de historias de profundo racismo institucional y de una nula atención en cuanto a recursos materiales humanos para la atención a la salud y para la atención con pertinencia cultural y enfoque de género. Entonces, creo que estamos ante un panorama que nos obliga a repensar y a articularnos de formas más contundentes con lo que esto significa para las comunidades, dado que a nivel nacional no hemos que convierta en un eje de movilización. Esperemos que esta pandemia, esto que a nivel mediático está siendo como tan generalizado, realmente nos esté llevando a prácticas contundentes en cuanto a lo que implica el exigir que realidad para los pueblos. Tenemos historias ya hace 8 o 9 años de desatención a infancia en hospitales de medio camino, y Oaxaca es uno de los estados con más muerte materna en todo el país, y cuando se analiza la muerte materna podemos identificar que mucho tiene que ver con la falta de identificación de signos y síntomas de manera familiar, pero que el reto mayúsculo tiene que ver con las redes de servicio, que es justamente lo que Nora señalaba. ¿A dónde van las personas en las comunidades a atenderse cuando tienen implicaciones? Cuando le implican traslados ya de atención hospitalaria, que son de 5 hasta 12 horas de camino, sin una red de ambulancias, muchas veces teniendo que pagar a nivel familiar que los 1,000 pesos hacia arriba. Creo que ahí tenemos como la urgencia y también de aprovechar también que al fin se está empezando a movilizar en torno a sus derechos, ¿no? Veía como lo que es tratar de decir los suministros y no los teníamos desde antes, que me parece que es también prestadores de servicio social, son justamente aquellos médicos y médicas que están mandando de manera anual a atender esos pequeños centros de salud que están en las zonas más alejadas del país. Y en este contexto de pandemia, pues otra vez se revela que no es personal capacitado, que los mandan a centros de salud que no tienen absolutamente nada para atender, y que además los mandan sin una capacitación específica para lo que tiene que ver la atención a la salud en contextos interculturales y con el enfoque absoluta. Y me parece que ahí tenemos un reto mayúsculo de la urgencia de estar, no que haya más de un caso en una comunidad, sino ya un caso en una comunidad lejana significa un reto de
los gastos catastróficos que eso. Entonces creo que de manera inmediata es este asunto del derecho a la salud, el poder estar manifestando con contundencia que este derecho ha sido violado sistemáticamente y que este escenario de pandemia abre totalmente las puertas para que esto se convierta en un desastre en términos humanitarios, así sea un solo caso que se reporte en comunidad. Por otro lado, pues está toda la agenda de prevención de la violencia de género y hacia las infancias, que ya sabemos que es un tema súper complejo en las comunidades, probablemente ante la problemática económica va a estar en incremento y va a requerir como también de estarnos articulando. Y una reflexión importante tiene que ver también en cuanto a las discrepancias de las medidas que hay, ¿no? O sea, por un lado el gobierno federal dice no tapabocas, ¿no? En los gobiernos estatales nos dicen que sí, en las comunidades lo que eso implica, ¿no? No nos está reflexionando lo que implicará en cuanto a desechos, en cuanto a la necesidad de estar como utilizándolos, o sea, no hay una estrategia clara en relación a la prevención para comunidades indígenas y en zonas rurales en general, y en este sentido, pues, es muy fácil como estar como apelando a medidas autoritarias que también tendrían que estar siendo un foco de análisis, ¿no? O sea, hasta cuándo también el que a nivel local haya como un mundo diferente en relación a quién gobierna puede implicar como el fortalecimiento de la militarización, la casualidad de que haya incendios en zonas que son estratégicas y que ya estaban siendo acechadas por proyectos extractivistas, y exactamente que justamente esto sucede cuando las mujeres están movilizadas, ¿no? Y cuando la agenda para estar contra proyectos de extracción minera y proyectos estratégicos está justamente detonando, o sea, pueblos que están en lucha y que no han dejado de estar en lucha, más allá de lo que se pueda decir sobre la pandemia, y creo que ahí tenemos también una responsabilidad importante de estar acompañando esos procesos y de estar visibilizando, porque están totalmente oscurecidos por otro tema que está en la agenda y que parece decirnos que todo se detuvo cuando no es así. Y ya para acabar, pues el tema de la economía, que creo que es un punto como central, el pensar qué prácticas comunitarias de las que están logrando sobrevivir, ¿no? Son como puntos nodales de resistencia para repensar la vida y el consumo, ¿no? O sea, no tendríamos que estar pensando en reactivas, realmente en cómo podemos plantear el decrecimiento como una posibilidad de ajustar los niveles en las ciudades que están como a costa de toda la destrucción a nivel rural, ¿no? Y totalmente invisibilizado. Creo que también hay una área de oportunidad gigantesca que tiene que ver con potencializar cómo vemos a las comunidades como pueblos en resistencia en vez como de pueblos como victimizados, ¿no? Y creo que por ahí van las pistas. Muchas gracias, Aitza. Mellantzin. Sí, muchas gracias. Yo creo que retomaría algunas de las cosas que ya comentaron Nora y Aitza, y sobre todo creo que hay un pensamiento común de que esta situación de la pandemia que se ha generado por el virus del COVID-19, una de las primeras cosas que está haciendo es visibilizar una desigualdad que ya existía, ¿verdad? Desigualdad en acceso a la salud, a educación, a servicios, a sus territorios, a derechos culturales, y yo creo que ahí Juan va a poder platicarnos un poquito más porque es una de las especialidades de PRODESC, pero creo que en términos generales, hasta de acceso a la justicia, como ya se mencionaba, en términos de muchas otras cosas, incluso en cómo se les considera la participación de la construcción de las medidas, nos refleja algo que ya sabíamos, ¿verdad? Una desigualdad y un no considerar a los pueblos indígenas como actores políticos claves
en nuestro país. Y frente a eso, por supuesto, lo que ha venido generando son un montón de retos y también oportunidades para los pueblos y las organizaciones que les acompañamos. No solo para visibilizar que esto no es que se haya sucedido o empezado con este mes de cuarentena, que es algo que ha estado ahí y que solo se exacerba y que no es poca cosa la exacerbación, ¿no? Sino que vamos a ver cosas y medidas que van a vivirse de manera diferenciada, y creo que muchos de los debates que se han centrado no tienen que ver con los contextos urbanos, con poblaciones no de pueblos indígenas, y por eso las medidas no han llegado, no terminan de ser efectivas, ¿verdad? Porque tampoco es que les hayan preguntado mucho cómo podían ser esas medidas en sus comunidades, porque tampoco es que siempre les hayan preguntado en ese sentido algo. Yo creo que además otra de las cosas importantes que nos refleja este contexto, pues sí tiene que ver, y que creo que es una de las reflexiones que tenemos que tener de sociedad civil, mucho el centrarnos durante mucho tiempo, no porque esté mal, no porque no haya sido emergencia, en la defensa de la tierra y el territorio, pero más allá de esa defensa como pueblos en resistencia, sino lo que implica justo esto que ya se comentaba, de tocar base en términos más fundamentales, como la misma existencia de la humanidad, de dónde vienen, se generan los alimentos, el agua, los recursos y demás, y quiénes los protegen. Ahí me gustaría hacer un punto en específico de cómo justo la pandemia ha sido de los meses más violentos contra defensores de la tierra y el territorio de las comunidades, y cuando más están aprovechando, vinculado al punto anterior que decía, ¿verdad? Son los meses más violentos donde estamos enfrentando, y justo cuando nos agarran, por así decirlo, de una manera poco activa, porque no podemos salir a territorio, evidenciarlos frente a todo esto que está haciendo una vorágine de un monotema, por así decirlo, en la agenda pública, pues también nos pone en perspectiva esto de cómo podemos seguir conectando con otras y otros, de que la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y en específico la defensa de la tierra y territorio, sí nos incumbe a todos, sobre todo en estos contextos, ¿verdad? Porque si no hay agua, si no hay árboles, si no hay aire limpio, si no hay ríos, si no hay montañas, pues tampoco podemos hacer frente a este contexto, ¿verdad? Y el evidenciarlo creo que es una de nuestras oportunidades, y ahí el juego que han tenido los pueblos indígenas ha sido muy importante históricamente. Y yo también diría que una de las cosas que creo que nos ponen retos y que ha evidenciado mucho, y que tiene que ver con mi punto primero de la desigualdad y cómo no se les considera, ¿verdad?, en términos de las medidas y los impactos diferenciados que esto puede tener, es cómo podemos desde las comunidades, desde los pueblos que acompañamos, y desde eso retomar experiencias de qué se puede hacer desde ahí, ¿verdad? Cómo situamos en realidad, pues sí, que nos quedemos en casa, pero cómo en una comunidad nos podemos quedar en casa. Si de repente sabemos que los recursos son limitados, ¿cómo podemos seguir tejiendo comunidad, como ya se mencionaba? De repente, como comentábamos, desde el Centro PRO tenemos la oportunidad de acompañar a unas comunidades en el norte del país que son en el desierto. Entonces, ¿cómo podemos con ellas tejer alternativas en una zona donde a lo mejor no va a haber agua? Porque ahí no hay agua, a lo mejor necesariamente. ¿Y cómo podemos ayudarles desde las autoridades agrarias, desde las autoridades comunitarias, con la participación de todos y todos, a generar mecanismos que no debiliten ese tejido comunitario, pero que nazcan justo de lo que sí pueden hacer, ¿verdad? Yo creo que muchos de los pueblos han generado esos llamados también. Creo que el verlos y que como actores de resistencia, que muy bien decía Aitza, sin romantizarlos tampoco, sino como actores con sus contradicciones, pero que tienen propuesta, pueden ayudarnos mucho a hacer la guía en términos de cómo podemos seguir avanzando. Más adelante a mí me gustaría, creo que también hablar de las directrices que Naciones Unidas ha planteado en términos de la perspectiva de los derechos humanos de atención a la pandemia, porque creo que son muy claras justo en este sentido, ¿verdad? Proponen 4 líneas de acción que van desde el derecho a la libre determinación, el respeto a los territorios, el no militarización y el poner el punto sobre las IS de derechos fundamentales, que hoy por hoy volvemos a sacar en la agenda, ¿verdad?, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Muchas gracias, Meyantzin. Aprovecho para darle las gracias a todas las personas que nos están siguiendo, y también para invitarlos a que si tienen algún comentario, alguna pregunta respecto a este tema que estamos reflexionando, nos lo puedan escribir en los comentarios del video, y después retomaremos lo que nos compartan. Entonces,
le damos la palabra al compañero Juan Antonio. Gracias, Juan Antonio. Gracias. Bueno, un poco de nueva cuenta, pues es seguir con lo que ya venían comentando las compañeras. Yo creo que efectivamente en este momento se evidencia toda la serie de irregularidades, de violaciones a los derechos que han tenido los pueblos y las comunidades indígenas. No se vive igual una pandemia, no se vive igual una cuarentena en la ciudad que en un pueblo, en una comunidad indígena. Y si en la ciudad es difícil para muchos, allá lo es más. En las comunidades, en los pueblos en los que nosotros acompañamos, nos hemos dado cuenta de que pues vivimos el día a día. Y el tener que mantenernos encerrados o parar implica pues no ir a la tierra, o implica no trabajar, o implica no salir, y eso implica una afectación directa a la economía familiar. Porque también hay que tomar en cuenta que hay domicilios donde las familias son grandes, son numerosas, y que estas familias pues viven de 2 o 3 salarios, y al momento de no tener esta posibilidad, pues hay una afectación mucho mayor. Lo comentaban ya las compañeras, sobre todo la compañera Nora, en el momento que decía, hay muchos despidos, ¿no? Hay empresas turísticas o otro tipo de empresas que están despidiendo al personal o que los mandan a sus casas sin goce de sueldo, ¿no? Con la promesa de van a regresar y van a tener trabajo, pero ahorita no les vamos a pagar, y que esa es una afectación directa a la familia, ¿no? No estaba preparado México para esto, no estaba preparado nuestros pueblos indígenas para esta situación. Si a esto, además, le agregamos las graves fallas al acceso al derecho a la salud, que ya Itza también comentaba, en el cual pues los pueblos y las comunidades son de los más afectados porque no tienen clínicas, no tienen hospitales, no tienen especialidades, los traslados son muy, muy largos, no hay manera de trasladarse o los costos son muy elevados para poder trasladar a estas personas, pues se tiende a cuidar en casa, se tiende a cuidar ahí mismo en la comunidad, y ante los riesgos que implica el COVID, pues esto está afectando a un mayor número, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde están las mayores afectaciones a las comunidades y los pueblos indígenas, que es esta necesidad de garantizar la vida comunal, la vida económica de un pueblo, pero también garantizar el acceso a la salud, por ejemplo. Yéndonos hacia las prioridades, ¿no? Temas prioritarios que yo creo que ya también se señalaron muchos en las participaciones de mis 3 compañeras. Pero yo creo que aquí tenemos que aventar hacia 2, ¿no? Uno es, primero, es acceso a la justicia en temas de derechos laborales para todas aquellas personas indígenas, ¿no? De pueblos o comunidades indígenas que se han visto afectados directamente en esta pandemia, porque han perdido sus trabajos, porque los han despedido sin una liquidación, porque hay muchos a los que se les pidió hasta trabajar con un salario menor, ¿no? O sea, continuar laborando con el 50%, ¿no? del salario o menos, ganando el mínimo o un poquito más del mínimo, pero que les reducen el salario por una supuesta empatía o apoyo hacia las empresas, ¿no? Que eso es algo que también nosotros hemos podido documentar, y que hay una afectación directa, y que una vez que esto pase, ¿cuál va a ser la sanción para estas empresas o para estos empleadores? ¿Qué se va a hacer? ¿No? Porque lo que están haciendo aquí es una violación a los derechos de los trabajadores, sobre todo en trabajadores que se encuentran en este tipo de contextos, ¿no? De poblaciones campesinas o poblaciones indígenas. Otra cuestión también que va a ser un tema prioritario a atender es, de nueva cuenta, y ese es un punto que ha estado en la agenda durante mucho tiempo, sobre todo de sociedades civiles, acceso a la salud. O sea, ¿cómo vas a acercar, cómo vas a llegar? Aquí está demostrado por todas las afectaciones que se están dando a estos pueblos y a estas personas de comunidades indígenas, la falta de hospitales, ya se decía, o de clínicas cercanas, ¿no? Entonces es un tema que el gobierno tiene que atender y que lo va a tener que hacer, ¿no? Comunidades rurales o comunidades indígenas tienen que tener un mejor acceso a los servicios de salud. Otro tema prioritario yo creo que es, y eso lo señalé también en mi participación anterior, acceso a la justicia. Porque las violaciones por parte de empresas, ya sean empresas generadoras, ya sean empresas extractivas, ya sean empresas maquiladoras, ¿no? del ámbito que en la región se encuentre, estas empresas continúan violando derechos, continúan utilizando este tipo de acciones de amenaza,
acciones de intromisión en las comunidades, en los pueblos indígenas, de violación de derechos, ¿no? Hacia los pueblos, de quitarles territorio, de afectarles territorio, afectarles ríos, afectarles playas a los pueblos y a las comunidades indígenas, y ellos no tienen acceso ahorita, ¿no? Ha acrecentado la violencia y tampoco tienen acceso. ¿Por qué? Porque pues está todo prácticamente parado, a pesar de que dice la autoridad que todo lo que tiene que ver con, en materia penal, con delitos penales, no se iba a parar, que iba a continuar. La realidad es que en estos pueblos o en estas comunidades ni los ministerios públicos están yendo, ¿no? O sea, hacen guardias en las que supuestamente están en guardias desde domicilios, ¿no? Hemos logrado también documentar en algunos pueblos que están supuestamente en una guardia desde sus domicilios, pero que no hay una atención real ante este tipo de delitos, y esa es una afectación que se tiene que tocar y se tiene que tratar inmediatamente, ¿no? Entonces son temas prioritarios que se tienen que dar ahí, alimentos, también, o sea, acceso a la alimentación, porque ya lo señalaban, tenemos muchísimas afectaciones porque no hay cómo se acerquen ellos alimentos. Y otra, yo creo que también muy importante va a ser cómo el gobierno va a garantizar que ante otra situación parecida a esta, las violaciones y las afectaciones hacia estos pueblos no se vean diferenciados de otros sectores, ¿no? O sea, ¿cómo garantizamos que estos pueblos, estas comunidades tengan los mismos accesos a comunicación, tengan los mismos accesos a salud, tengan los mismos accesos a trabajo, a agua, a transporte, como lo tienen en otros sectores, ¿no? Ese es un problema que va a tener que tocarse y que yo creo que va a tener que estar también en la agenda de las organizaciones una vez que pase todo esto, porque eso ha quedado evidenciado que hacia las comunidades y pueblos indígenas y el sector rural, a los campesinos y ejidos, les está afectando demasiado. Entonces creo un poco va por aquí. Claro, muchas gracias. Es sumamente importante lo que acaban de colocar los compañeros, ¿no? Las afectaciones a los de por sí afectados derechos de los pueblos indígenas, no solo dentro de sus comunidades, sino también a toda aquella población indígena que está en situación de migración, que está en las periferias de las grandes ciudades, que están haciendo el trabajo del campo, de la industria, ¿no? Y que hace que la economía en general del país se esté moviendo, pero en estas condiciones precarias en las que no se tiene el acceso a la salud, no se tiene el acceso a la educación, no se tiene el acceso a la información, y que no se vulnera completamente la vida también desde los contextos de migración hacia los contextos también comunitarios. Aprovecho para mandarle saludos a las personas que nos están viendo: Francisca Garcés Ocampo, a Ana Cruz Martínez, a Juan Carlos Morales, a todos los compañeros que están siguiendo esta transmisión. Les recuerdo que pueden poner sus comentarios o sus preguntas si es que se llegan a generar en el chat de nuestro Facebook, y de ahí vamos retomando. Quisiera pasar ahora también con la siguiente pregunta, que es, ante esta situación, ¿cómo la sociedad civil o cómo desde la sociedad civil estamos trabajando para darle continuidad a estas acciones y a estos temas? ¿Cómo estamos en términos también de nuestras fuentes de financiamiento? Sabemos que de por sí el trabajo desde organizaciones de la sociedad civil es bastante complejo por el tema de la sostenibilidad, tanto de nuestros equipos de trabajo, de nuestros entornos, y cómo también esta situación, además de afectar nuestra agenda, la población con la que trabajamos, nuestras comunidades, afecta la sostenibilidad y el mantenimiento de nuestros trabajos en este entorno. Quisiera cambiar un poquito la dinámica, si empezamos ahora con Juan Antonio y luego terminamos con Nora, si les parece. Ok, sí, muchas gracias. Bueno, ¿cómo hacemos para continuar con estas actividades? Hemos tenido que diseñar algunas estrategias para poder continuar con el acompañamiento de manera remota, ya sea por teléfono, ya sea por alguna plataforma que se haya podido instalar,
con alguno de los compañeros, donde se puedan en un momento estar pasando las actividades o reacciones que hay en la comunidad, mantenernos informados, darles un seguimiento. Si bien no podemos estar en campo, intentamos tener una presencia, ¿no? Ya sea más vía telefónica o vía virtual, con actividades también desarrolladas para cada uno y cada una de las compañeras de las comunidades, ¿no? Intentando realizar siempre con toda la seguridad, ¿no? Intentando realizar actividades desde casa, y actividades familiares, proponiendo que haya algunas cosas, ¿no? Para poder realizar. Estamos aprovechando, ¿no? Por ahí no recuerdo quién comentaba, si no era Itza, aprovechar el momento también para realizar, pues, una mejor planeación, ¿no? Muchas de las organizaciones en estos momentos o a esta altura del año estamos trabajando al día, ¿no? Con todas, resolviendo bomberazos, aventándonos siempre las urgencias que van saliendo, pero también nos sirve esto para poder replantear, ¿no? Revisar nuestra planeación, poder hacer planeaciones y continuar con las actividades que desde los escritorios se pueden ir realizando, ¿no? Nosotros estamos viendo en el tema, por ejemplo, de acceso a la justicia, realizando algunas acciones jurídicas para inmediatamente, una vez abra de nueva cuenta el Poder Judicial, poder iniciar la presentación de estas, replanteando algunas otras, haciendo una revisión más a conciencia de lo que ya se había presentado, para ver si se puede ampliar o corregir o qué podemos hacer en este tipo de acciones, intentando explicar con los compañeros, manteniendo comunicación, explicarles la situación, cómo va, cómo están, y bueno, pues en esta idea, ¿no? De continuar y de mantener el trabajo. Yo creo que lo que se nos viene también un poco enfrente va a ser pues una vorágine de trabajo, ¿no? Porque en cuanto abran, creo que retoman, y nosotros varios de los casos que llevamos o que acompañamos están en momentos críticos, que sabemos muy bien las empresas no han parado, ¿no? Ellas continúan con sus labores de convencimiento y de rompimiento de tejido social al interior de las comunidades, de pláticas con los diferentes poderes, ¿no? Del gobierno, y sabemos muy bien que cuando esto regrese un poco a la normalidad, pues se nos va a venir encima todo esto, ¿no? Y también tenemos que estar preparados. Uno de los retos es poder estar listos para que cuando empiecen todas estas acciones de nuevo por parte de las empresas, pues tengamos también nosotros claras las reacciones o las actividades que tenemos que realizar para contener, para prevenir o para detener este tipo de acciones que violentan derechos. Otra de las cuestiones que también tenemos que ver es el análisis de la situación, cómo se vivió directamente ya en la comunidad, y de ahí empezar a hacer también alguna planeación de actividades para denunciar y sobre todo para solicitar, ¿no? El respeto y la reivindicación en sus derechos de las comunidades en este tema, para prevenir así cualquier otro tipo de situación. Esto se tiene que hacer mediante un análisis y a tomar acuerdos con las comunidades. Muchas gracias. Seguimos ahora con Yancy. Gracias, Edith. Pues desde el Centro PRO hemos estado implementando un par de acciones. Creo que la que seguramente coincidiremos todo es el seguimiento puntual y contacto con las personas en comunidades y las organizaciones. El Centro PRO, como comentaba al inicio, no solo trabaja con pueblos indígenas, sino también con muchas de las organizaciones que acompañan a esos pueblos en distintos estados a nivel nacional. Entonces, pues ahí también ha sido un poco seguir estando, como siempre, en contacto con esos actores de organizaciones regionales o a nivel estado que pueden tener mucho más pulso que nosotras en la Ciudad de México para saber qué necesidades puntuales se van requiriendo en términos de asesorías, en términos de a lo mejor incidencia política, en términos de visibilizar en redes o en otros medios de comunicación, y cómo ir fortaleciendo ahí, ¿verdad? Y es mucho contacto de llamadas, de mucho contacto vía de WhatsApp, ¿no? Eso es, creo que
muy impresionante hoy por hoy cómo en las comunidades también el WhatsApp y el Facebook se convierten en unas herramientas súper poderosas para poder bajar mensajes, para poder estar en contacto, y ahí es un monitoreo constante, ¿verdad? Creo que también esta pandemia en términos de Defensoría de Derechos Humanos, pues nos lleva otra vez a pensar en los básicos, ¿verdad? Documentar y monitorear qué es lo que hacemos como defensores de derechos humanos y que hoy por hoy va a seguir siendo nuestra herramienta más poderosa. En ese sentido, con estos contactos y en estos monitoreos y seguimientos en terreno y con las personas que están acompañando más directamente, pues hemos generado una serie de herramientas de poder traducir un poco lo que está pasando en términos de las realidades, ¿no? Desde videos, cápsulas de radio, textos más cortitos que puedan ser consumidos por las personas de las comunidades y de los pueblos, ¿verdad? De repente creo que ellos también necesitan entender de qué es lo que está pasando en términos asequibles, en términos de que les haga clic con su realidad y que ahí tenemos mucho trabajo y que sigue siendo una herramienta muy poderosa desde lo que hacemos. Estoy segura que quienes estamos en este panel, pero también quienes están en esta transmisión escuchándonos, en su día a día generan materiales educativos que trasladan un montón de leyes y herramientas en términos sencillos, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que seguir abondando ahí, y desde el Centro PRO es mucho de lo que estamos haciendo actualmente. Sí, por supuesto, no solo para explicar la pandemia, qué es el COVID, cómo las medidas se pueden trasladar a niveles comunitarios, pero también en decir que estamos trabajando mucho en esas herramientas que sabemos se van a necesitar y se van a seguir necesitando hacia adelante en términos de defensa del agua, del territorio, de los derechos de los pueblos, del derecho a la consulta y el consentimiento y muchos otros más, ¿verdad? Al igual que seguramente que muchos de ustedes, pues el monitoreo de las personas en reclusión, ¿no? Que creo que son de las poblaciones que hemos mencionado y que todas y todos tenemos muy en mente que hay que estar ahí al pendiente, y de las y los defensores que de por sí sabíamos y ubicábamos que tenían algún problema en terreno, ¿verdad? O que estaban enfrentando ya un proceso judicial por la defensa de su tierra y territorio, viendo cómo se mueven los sistemas jurídicos y demás. Y por último, creo que mucho del trabajo que estamos haciendo desde el Centro PRO tiene que ver con seguir visibilizando que tenemos muchos pendientes con los pueblos indígenas, ¿verdad? Y que esto que comentaba en mi primera intervención, este contexto solo está visibilizando esos grandes pendientes que no tenemos que olvidar, ¿verdad? Que requieren atención, que son compromisos o que son violaciones a sus derechos que se siguen perpetuando, ¿no? O sea, vamos a regresar a un contexto donde vamos a tener que seguir hablando de reformas energéticas, pozos de fracking, extracción de hidrocarburos, mineras que están impulsando reformas judiciales de la mano con el poder legislativo, ¿verdad? Muchas mineras siguen haciendo lobbying y creo que incluso con el descaro de hace algunos meses, cuando esto empezaba, de incluso ir a plantear a la minería como una actividad prioritaria que no tenía que parar, ¿no? En plena conferencia de 7 de la noche. Entonces ahí seguimos enfrentando y cómo visibilizamos que todo esto que ya tenemos y usamos estos informes, todo esto que hemos generado para realizar, no, la minería no es una actividad prioritaria, nunca lo ha sido y los territorios no lo quieren, por ejemplo, ¿no? El agua es vital, ¿no? Como que todas esas cosas se ir previendo a partir de la documentación y de poder seguirnos informando de por dónde darle, porque los pueblos lo que están esperando también es salir para seguir defendiendo, ¿verdad? Seguir movilizándose y nosotros tenemos que tener todo eso bien previsto, bien planeado, bien estructurado para poderles acompañar cuando ya sea necesario poder salir y seguir en las calles y con las comunidades. Gracias. Bueno, sí, yo creo que es importantísimo lo que nos acaba de compartir la compañera y quisiera como poner un énfasis. Toda la transferencia de recursos económicos que se va a generar a razón de la pandemia es cierta, ¿no? Y va a ir orientada como a salud, ¿no? Y como siempre puede haber mucha opacidad en el ejercicio de los recursos, ¿no? Y muchas empresas se están montando como en convocatorias y a toda esta vorágine de apoyos, y creo que es como muy importante como mantener el ojo ahí, ¿no? Asumir que esta suerte de pausa que se está como proliferando como algo real en términos concretos para las personas que tienen que sacar el taco diariamente no es
cierta, ¿no? O sea, creo que también es momento de hacer una reflexión muy profunda que justamente a lo mejor las organizaciones tenemos ese margen para parar un poco, pero no necesariamente ni las comunidades ni las personas en los núcleos urbanos que están con una cotidianeidad que los rebasa en términos económicos y que más allá de cualquier se tiene que salir. Y en ese sentido, a partir de esa reflexión de que la pausa de alguna manera está como impuesta mediáticamente y no es real para la mayoría de la población en nuestro país, entender que es momento de articularse, ¿no? O sea que lo peor que podemos hacer es nosotros mismos desde nuestros espacios institucionales, llenarnos, como saturarnos de pánico, de nerviosismo en relación al problema de salud en particular, y más bien dar y escuchar más, ¿no? Creo que ese es el reto, de poder cambiar un poco la mirada de cómo les vamos a contar, ¿no? Cómo cuidarse, o cómo les vamos a contar cómo defenderse, y estar un poco más atentas y atentos a lo que esté pasando en esos espacios y en esas comunidades y con esas redes que a lo largo de los años se ha tejido, porque de ahí podemos como ser mucho más sensibles a cómo acompañar, ¿no? Y cómo identificar que aún en este contexto de aparente parálisis, muchas veces el estar presentes es como el reto central de lo que esto se plantea, porque les repito, como antes mencionaba, la pausa que se difunde como mediáticamente, esta suerte de parálisis, ha servido para seguir profundizando procesos de despojo, ¿no? Y es importante que nosotras estemos escuchando a quienes no están parando, ¿no? A quienes se siguen moviendo y en la cotidianidad habitan las ciudades y habitan las comunidades, porque no es una ficción en muchos sentidos el creer que el campesino no está yendo a su labor temprano por una suerte de distanciamiento social que es impuesto para zonas urbanas, justamente porque no se les ha consultado ni no se les ha escuchado como históricamente ha pasado. Entonces creo que el reto es, si nos planteamos como interlocutoras o interlocutores, hacer estos ejercicios de escucha y de ver cómo se están solucionando ya los problemas que se han solucionado históricamente y cómo nuestros saberes particulares pueden estar al servicio de los pueblos, ¿no? Y en ese sentido, pues a nivel como individual o de las redes como organizativas, pues estar apostándole a hacer redes de economía solidaria, ¿no? De estar consumiendo lo que se consume en los pueblos, que no seamos nosotros los primeros que estemos en los centros comerciales, sino que justamente estemos jalando esas redes para estar difundiendo el intercambio de bienes, de servicios, de saberes, ¿no? Es creo el momento de impresionante. Nosotras que manejamos una página de Facebook más o menos grande, no tienen idea de comparte material que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con agroecología y en general con la siembra. Es impresionante, ¿no? Es como si se estuvieran en este código ahora, como volteando a ese pequeño espacio en el que pueden poner su pequeño huerto, y de ahí creo que tenemos que procesos en donde es de estar como con el pánico de ya nos quedamos sin fondos y demás, ¿no? Estar volteando a, bueno, o sea, a lo mejor este es tiempo de estar recuperando esos saberes y de estar circulando otras maneras de hacer la vida, ¿no? Incluso como organizaciones que muchas veces son independientes de financiamientos externos, ¿no? Y pues creo que por ahí hay muchos elementos que recuperar y eso sería todo. Muchas gracias, Nora. Si nos compartes, por favor, tus reflexiones. Y Edith, muchas gracias. Gracias a las compañeras y al compañero. Bueno, pensando en las alternativas y compartiéndoles un poco lo que hemos hecho desde Capuchtal,
Bueno, en realidad nos cansamos de esperar los primeros días de este confinamiento que se dirigieran a nosotros como pueblos indígenas, ¿no? De repente salían protocolos que para el turismo, que para otras población vulnerable, pero hasta el momento a nivel oficial no había, bueno, no hay nada hasta el momento y no había cuando nos pusimos a la tarea de preparar algo para nosotros mismos, ¿no? Entonces, en ese sentido, durante los primeros 2 semanas de confinamiento, nos pusimos a reflexionar y también a escribir sobre un poco cómo desde nosotros, desde nuestros propios contextos, ¿no? Pensando en que aunque estamos en una misma región, somos parte del pueblo maya, pues también hay comunidades y situaciones que nos hacen ser quizás diferentes en algunos aspectos, ¿no? Entonces, como desde la organización, desde Cacuxtal, también por los años que llevamos trabajando, quisimos escribir algo que fuera dirigido a nosotros mismos, también con la preocupación de que conocemos cómo están las situaciones en nuestras comunidades, también los integrantes de nuestra organización, pues somos parte de esa población vulnerable, ¿no? Ya sea por edad, ya sea por las enfermedades de las que padecemos. Entonces, nosotros diseñamos un protocolo comunitario en donde esquematizamos en 4 apartados un poco por lo que nosotros le pedíamos, más bien sentamos las bases como para iniciar este diálogo en cada comunidad y que cada comunidad vaya adecuando a sus necesidades esta propuesta, ¿no? El primero fue como pensar en lo que la comunidad tiene, no solamente en términos de alimentos, sino también en el tema de los servicios, hablando del tema de salud, en saber, y eso aprovechando mucho las potencialidades que cada comunidad hay, ¿no? Hay comunidades en donde se tiene una casa de salud, otras en donde solamente está activa la promotora y la promotora es la que conoce la comunidad. Entonces, lo que la propuesta que nosotros hacíamos era tener ese tipo de inventario, tanto de las potencialidades como de las necesidades, ¿no? Hay comunidades que en estas épocas, por ejemplo, se quedan sin agua durante ciertos días por problemas con las bombas, por escasez, ¿no? Ha habido una escasez no solamente por la sequía, sino por ese uso y sobreexplotación que se le está dando en nuestra región al agua para encaminar el agua a temas de la agroindustria, dejando a las comunidades sin agua, ¿no? Entonces, era una situación muy importante de cómo a nivel comunitario nos preparábamos ante esta situación y si era una cuestión simplemente de mantenimiento, pues estar atentos y si no, también evidenciarlo, ¿no? Otro tema en este protocolo fue el monitoreo de ciertamente qué es esto de la pandemia. Nosotros fue muy difícil entender, nos ha costado entender también eso cómo afecta, ¿no? en nuestra vida y en nuestro día a día. Entonces, una propuesta que hacíamos, la propuesta que hacíamos dentro de este protocolo era mantener esos canales de comunicación al interior de la comunidad, reactivando los espacios de asamblea, pero también de comités. En algunas comunidades hay comités comunitarios. Y por otro lado, crear ese vínculo al interior de la comunidad hacia afuera y también recibir información de afuera, pero haciendo esta segregación de información, ¿no? De repente las primeras semanas era mucha desinformación, más confusión, ¿no? Y incluso una mezcla de rumores. Entonces, eso fue ha sido una propuesta también interesante desde la organización. Y luego, otros 2 aspectos que veíamos importantes que se tenían que dialogar en la comunidad era el tema de las acciones directas de atención, no solamente en la prevención, sino ya en la acción al momento de detectar
detectar casos, ¿no? Esta pandemia es una amenaza muy particular. Estamos acostumbrados a las amenazas ambientales, a otros tipos de contingencias, pero en el tema de la pandemia, pues es totalmente nuevo para nosotros, ¿no? Entonces, nos preguntábamos qué iba a pasar cuando la gente que estaba, que había migrado a estas zonas, a estas ciudades, regresara, porque finalmente para nosotros los pueblos, el lugar más seguro es nuestra comunidad, ¿no? Entonces, era algo que nos preguntábamos, y también pensando en qué acciones a nivel comunitario se podían hacer, ¿no? Una de estas recomendaciones que se dieron desde el principio fueron lo de mantenernos aislados a 14 días, pero también pensando en las situaciones que vivimos en las comunidades. Bueno, esto es algo que se tenía que consensar y también acordar en comunidad, ¿no? O sea, no se trata de recibir a los familiares sin ningún cuidado, sino qué cuidados tener en el momento de que nuestras familias regresan, ¿no? Y qué hacer en el caso de cuando ya se detecten casos, ¿no? Entonces, eso para nosotros fue como poner sobre la mesa como estos puntos, ¿no? Y pues se ha permitido, nos hemos podido compartir con algunas comunidades y también con otras organizaciones de la sociedad civil, y cada comunidad va a ir, está adecuando, ¿no? Según la situación, según el tipo de emergencia, pero también lo que se ve venir, ¿no? Entonces, más allá de acciones concretas a corto plazo, también estamos previendo situaciones a mediano y largo plazo, y en cada escenario estamos tratando como de ubicar algunas propuestas que han funcionado en otros espacios y que también están siendo sugeridos por las mismas comunidades, ¿no? Como les comentaba, nosotros como organización indígena estamos distribuidos en varias comunidades de la región, y pues hemos mantenido esa comunicación que nos ha permitido en su momento pues el contar con una señal de internet en ocasiones, ya sea por fichas o porque sí hay esa posibilidad, y hemos hecho un grupo de enlaces de jóvenes con los que ya veníamos trabajando en algunos otros procesos, pero que se han sumado a esta iniciativa de tener esa información lo más oportuna, pero también confiable, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido como también irnos adelantando un poco a la situación. Hasta el día de hoy somos uno de los 2 municipios en Campeche que todavía no presentamos casos, pero no es que no vayan a ver. Estamos, por las condiciones también, ahorita hay una llegada de personas que trabajaban en la península, en plataforma, en la Riviera, pues es una cuestión solamente de tiempo, y con esa responsabilidad también hay que tratarlo, ¿no? O sea, ¿qué pasa en las casas cuando solamente hay un cuarto que es un dormitorio, ¿no? O sea, cómo a nivel de la comunidad respondemos, cómo buscamos un espacio en donde se puedan quedar en cuarentena, cómo le damos seguimiento también, ¿no? ¿Quiénes son los que son población vulnerable en nuestras comunidades? Entonces, todo esto nos pusimos a escribir, y tenemos esta propuesta abierta a quien lo quiera consultar y también adecuar, ¿no? Realmente ha sido nuestro trabajo al inicio, y con el que hemos estado también buscando manera de cómo ir actualizando toda esta información que ha salido, ¿no? Otra estrategia que hemos tomado es mantenernos vinculados en red, ¿no? Y eso con diferentes organizaciones de la región. No sé si... Muchas gracias, Nora. Nos preguntan también aquí en nuestro chat, Jasmina Gracejo pregunta cuáles serían las acciones que
consideran pertinentes para articular o de articular los esfuerzos de las diferentes organizaciones. Es algo que ya se ha ido pues más o menos entretejiendo y visibilizando en cómo estas carencias en salud pueden significar, ¿no? Como lo decía el compañero Juan Antonio también, una denuncia o un accionar colectivo para el ejercicio de los derechos, lo mismo que comentaba Nayansi también del centro, cómo hacemos después que las instituciones vuelven a ver todas estas agendas que no son nuevas, ¿no? Que no estos temas que de por sí se venían trabajando, pero que no están en la agenda política o en la agenda pública institucional, ¿no? De los aparatos gubernamentales, y cómo que desde la sociedad civil y desde las propias comunidades se están empujando. Judith Bautista también nos dice cuáles son las principales acciones a nivel local y comunitario que se consideran o se recomiendan o se ven viables realizar, ¿no? Aitza lo comentaba en una de sus intervenciones, no es afán tampoco como de romantizar las comunidades y decir, bueno, son como idealizar las comunidades como ahora sociedades perfectas, sino cómo rescatamos esas prácticas que todavía persisten en las comunidades y las retomamos para el bien común, ¿no? No solo dentro de las comunidades, sino también en las ciudades. No sé si cada quien pudiera hacer como una reflexión final en torno a esto, quizá un minuto cada quien, y vamos despidiéndonos también del público. Va a quedar el video para que quienes lo quieran revisar después, y vamos a tener posteriormente otros espacios en donde vamos a poder también analizar otros temas o seguir estos análisis, ¿no? Si empezamos con Juan Antonio ahora. Ok, sí, gracias, Edith. Bueno, pues respondiendo a las actividades, ¿no?, que realizar en comunidad, yo creo que Meyatsin lo dijo muy bien. Yo concuerdo totalmente sobre la misma idea de tenemos que documentar, tenemos que en este momento intentar no parar, porque sabemos que no pueden parar, ¿no? Ya también lo decía Aitza, o sea, no paran, continúan con sus labores, continúan con su trabajo, continúan con su subsistir, entonces es necesario, pero sí procurar no acudir a estas a reuniones, ¿no? O sea, procurar no estar en espacios muy concurridos, pero sobre todo sí, una de las acciones primordiales es documentar, observar, ¿no? Ir viendo cómo se van dando las cosas para después poder entrar a este espacio de análisis, ¿no?, de reflexión, y de ahí partir con las acciones o con las actividades post pandemia, ¿no? O sea, ¿qué viene para las comunidades y qué es lo que vamos a hacer? En cuanto a la primera, que implica la relación o el trabajo en conjunto de organizaciones, yo creo que se está haciendo desde ahora, ¿no? Nosotros estamos con algunas otras organizaciones haciendo todo este tema de la verificación, ¿no?, de violaciones, sobre todo en cuanto a derechos humanos laborales, cómo se van dando en los diferentes sectores laborales, empresariales, ¿no?, estas violaciones que ya señalaba en mi participación anterior, pero que también vamos a tener que ir trabajando en conjunto, ¿no?, precisamente para ver los estragos de la pandemia, ¿no?, de nueva cuenta, o sea, qué es lo que deja, ¿no? Yo también pienso a veces un poco mal, y sé que hay sectores, sobre todo el empresarial, que se aprovecha de cualquier situación, ¿no? Lo hizo con el sismo, lo está haciendo ahora, y entonces hay que ver cuando pase esta emergencia, cuando pase esta pandemia, qué es lo que nos dejó. ¿Qué es lo que nos dejó como organizaciones de sociedad civil? ¿Qué es lo que les dejó a las comunidades, a los pueblos, a los compañeros que acompañamos, ¿no? Porque de ahí de ver qué fue lo que aprovecharon, qué fue lo que hicieron, qué fue lo que nos queda, es de donde también tendremos que ir partiendo para en conjunto poder ir trabajando. Y sí, yo creo que retomar de nuevo esta línea, por ejemplo, de los que trabajamos, los que trabajan derecho a la salud, los que trabajan derecho al agua, tierra, territorio, pues ir cerrando filas, ¿no?, para poder hacer la denuncia de nueva cuenta, ¿no?, que no ha callado, que no ha parado,
pero que debemos retomar con más fuerza, sobre todo en defensa de los derechos de pueblos y comunidades indígenas. Gracias por el espacio y agradezco la presencia y agradezco también a mis compañeras. Un placer y encantado de estar con todos ustedes. Gracias, Juan Antonio. ¿Ameyansi? Sí, a lo mejor yo respondería las dos preguntas de Pilón. Yo diría que el contexto que hoy enfrentamos y cómo podemos hacer y qué podemos seguir haciendo nos invita a regresar a los básicos de la construcción comunitaria, ¿verdad? Yo diría que si tenemos duda de por dónde hacerles en nuestra comunidad, recordemos que construir comunitariamente tiene 3 principios básicos. Una, si lo hacemos solos no lo logramos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos ubicando entre los que estamos en nuestras comunidades? ¿Quiénes son las personas en riesgo? ¿Quiénes son las personas que sí podrían activar? ¿Quiénes son nuestras autoridades y cómo las podemos apoyar? ¿Quiénes son las personas más necesitadas y las que tenemos que tener más atención? ¿Quiénes son las personas que van a retornar y van a necesitar ayuda para a lo mejor retornar? ¿Cómo nos ponemos en lugar para estar construyendo con el otro, verdad? Ese es uno de los principios básicos de la construcción comunitaria. La segunda creo que es que no es que solo una persona, no es que las autoridades comunitarias o agrarias sean las únicas que tengan que hacer una labor, ¿verdad? O no es solo que las mujeres, o no solo que los jóvenes. Otro de los grandes principios que nos han enseñado la vida comunitaria de los pueblos es que todos tenemos algo que aportar, y esa construcción comunitaria es la que hay que rescatar para seguir tejiendo. Y para mí la tercera sigue siendo uno de los grandes aprendizajes que hoy por hoy sí es el cuidado de la tierra y el territorio de los bienes naturales. Mientras sigamos teniendo también de frente que la relación que hay frente a esos recursos sigue siendo valiosa, y eso implica también un cuidado y un conectar con nosotros de que no solo una persona tiene que hacer todo, y que entre todas y todos lo tejemos, podremos seguir avanzando, y que esas son guías que nos pueden dar respuestas para por dónde construir comunitariamente alternativas frente a la pandemia, ¿verdad? Y eso nos va a permitir, si buscamos hacia el otro, hacia las personas que están más allá de nuestra comunidad, de nuestra casa, seguimos pensando en nuestros vecinos, en la comunidad de al lado, nos va a hacer preguntarnos cómo articularlos, por supuesto, porque la articulación no solo es hacia adentro, sino también con el que está ahí, si que compartimos camino, con aquel con el que está también enfrentando en nuestro estado problemas a lo mejor de minería, de falta de derechos, de falta de acceso a la justicia, y también ahí que hay otros que nos pueden ayudar a seguir articulando. Yo no sé si hacia adelante podremos construir estos grandes sueños de articulaciones nacionales, no lo sé, creo que no estamos ahí, pero creo que si empezamos desde lo más chiquitos de preguntarnos con quién aquí cerca y quiénes están haciendo también cosas en las que nosotros podemos abonar, vamos a tener respuestas. Y creo que el espacio en el que estamos hoy, como este panel, como los muchos que están habiendo, son respuesta a esa forma de que podemos articularnos. Los retos que vamos a enfrentar no son pocos, son grandes, ¿verdad? Vamos a pasar mucho tiempo parados en términos de lo que podemos hacer en terreno, de los servicios de justicia, de la incidencia que podemos hacer en todos los niveles de gobierno. Como ya hemos dicho en este espacio en repetidas ocasiones, ellos no han parado, las empresas no han parado, entonces eso nos va a poner a lo mejor en desventaja, pero tampoco hemos estado en ventaja normalmente, ¿verdad? Siempre vamos a contracorriente, y creo que si seguimos manteniendo la visión de construcción y de estos principios básicos que yo decía anteriormente, de la documentación, de la construcción, de no romantizar, pero sí tener presente que enfrentamos retos internos hacia adelante y que son muchas las herramientas que podemos seguir construyendo, vamos a tener por dónde caminar. Vamos a tener que ser muy flexibles, creo, tanto comunidades como movimiento, como defensores, como organizaciones, porque ahora también vamos a tener que mirar herramientas nuevas, perspectivas nuevas, problemas nuevos que nos va a dejar esta pandemia, pero creo que justo esta oportunidad de parar, sobre todo a los actores de sociedad civil, nos permite pensar esa flexibilidad que vamos a tener que enfrentar y hasta dónde movernos. Agradecerles mucho el espacio, ha sido un gusto estar con todas ustedes, con el compañero y pues todas las personas que nos han escuchado, y pues ahí seguimos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ahí está. Sí, gracias, Edith. Siguiendo con esta suerte de resumen y despedida, pues inicio agradeciendo las intervenciones y la posibilidad de conectar con ustedes. Creo que justamente este es un ejercicio de articulación que se está replicando en muchas esferas y es importante como no perder esas conexiones y esos diálogos. Creo que esto es central
y yo me centraría como en 3 puntos, ¿no? Es momento de escuchar, ¿no? Escuchar qué se está gestando en las comunidades, en estos actores que no paran también, ¿no? O sea, escuchar cuáles son las necesidades y cuáles son las estrategias que se están articulando más allá de cualquier como intento de intervención, sino cómo se articulan casi por sobrevivencia en muchos contextos. Por otro lado, compartir, ¿no? Compartir saberes, ¿no? Creo que es un momento fundamental para estarlo haciendo. Y la otra es exigir. Me parece que solamente en este panel no veo como muchos saberes relacionados con lo que tiene que ver con la defensa jurídica. Creo que va a ser central en mantener esos canales de interlocución con organizaciones como las suyas que ya tienen una trayectoria larga dando esos acompañamientos, porque justamente es en la interlocución con el aparato estatal donde se gesta como se gestan sistemáticamente injusticias que no podemos seguir tolerando, y en ese sentido quienes hacen esta labor de interlocución pues no la han tenido fácil ni la tendrán fácil en este contexto, y en ese sentido pues estar como también respaldando su trabajo y este esfuerzo cotidiano de mantener el dedo en las llagas, ¿no? Para exigir justicia a los aparatos estatales, y por otro lado construir justicia desde esta dignificación de la vida. Decía mucho Edith y algunas de ustedes, ¿no? O sea, no se trata de romantizar la vida comunitaria, por supuesto que no, pero justamente los aprendizajes de la resolución de catástrofes, les llamaría yo, son muchos, ¿no? O sea, la Sierra Mazateca, que es la que más conozco, en los 80s, apenas en los 80s, tuvo un brote de sarampión tremendo, ¿no? Que solamente está en la memoria comunitaria cómo se fue resolviendo, ¿no? En los 90s de cólera, y otra vez, ¿no? En la memoria comunitaria está cómo se fue dando frente a esa amenaza, y sistemáticamente lo que tiene que ver con la atención obstétrica ha sido como un dolor permanente que ha tenido que generar estrategias comunitarias para atenderse. Entonces, me parece que por ahí también hay mucho saber acumulado que tendríamos que estar rescatando, sobre todo en un contexto de pandemia en donde justamente no hay un tratamiento médico que resuelva el virus, ¿no? Me pongo a pensar en todos los años que llevamos desplazando y despreciando la medicina tradicional, cuando justamente van a ser esos saberes domésticos para la atención de infecciones respiratorias en casa los que van a estar significando la diferencia de poder tener un cuadro no complicado para aquellas personas que no tengan comorbilidades, ¿no? Entonces es momento como de dialogar, de compartir esos saberes, y pues yo estoy muy agradecida, espero seguirlas escuchando, espero conocer como el documento que nos comentan ahora, y muchísimas gracias. Bueno, pues pues yo sí ratificar que tenemos el documento en nuestra página de Kakushan Mujmayat. También se lo podemos compartir directamente a Edith por si alguien se lo solicita. Es un documento que no tiene la finalidad de ser una receta, al contrario, es un producto de estas reflexiones y que da pie como para iniciar un diálogo al respecto y poder tomar acuerdos en la comunidad, ¿no? Entonces, ese material también, otra de mis recomendaciones, yo creo que otras de las acciones es eso, precisamente lo que dice Aita, hay que recuperar nuestra memoria, hay que preguntarle a nuestros abuelos y abuelas, también de recuperar esos alimentos locales que pues, durante varias generaciones nos han mantenido sanos, vivos, ¿no? Y también estar al pendiente, estar alertas, porque digamos que todas estas amenazas, el COVID se suma a esas amenazas que de por sí están presentes en todas las comunidades en su día a día, ¿no? Muchas gracias y abrazos a la distancia. Gracias.
Pues muchas gracias a cada una de las organizaciones, a cada uno de ustedes, Nora, Aitza, Juan Antonio y Meyantzin, por habernos compartido estas reflexiones. Al público les decimos que vamos a seguir generando estos espacios para que podamos hacer esta interacción y que también a todas las organizaciones o a otras organizaciones que están en campo, que están haciendo este tipo de trabajo, pues también invitarlos para trabajar de manera articulada y recuperar, como decían las compañeras y compañeros, todos estos saberes. Muchísimas gracias y que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego a todos.